Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas, y a todos nuestros amigos que hoy, domingo 15 de noviembre, nos acompañan en esta transmisión de nuestro servicio dominical. Es un día más para agradecer a nuestro Dios, para darle a Él la honra que solamente Él merece. Un tiempo para decirle, Señor, gracias. Gracias por este amanecer. Gracias por esta luz que nos das. Gracias por el respirar, Señor. Gracias por tu gran misericordia que hasta hoy nos ha sostenido. ¿Qué le parece si ahí donde usted está nos acompaña con una oración y le decimos al Señor en esta mañana, Dios, gracias. Gracias por este día que tú me permites tener con mi familia y juntos reunidos poder hacer de este tiempo un tiempo de adoración, un tiempo en que vamos a honrar tu nombre, Señor, un tiempo en que vamos a escuchar también tu palabra. Entonces yo le invito ahí donde usted está, que nos acompañe con esta oración en esta mañana. Padre eterno, te damos a ti las gracias porque en primer lugar tú nos has dado un día más para vivir. Tú has cuidado, Señor, de nosotros durante toda la noche. Has protegido nuestro sueño. Has protegido nuestra casa, Señor. Y hoy nos tienes con vida.
Gracias, Señor, porque hoy también nos das este tiempo, este espacio, este medio, Señor, para poder separarlo y honrar tu nombre y poder tener ese tiempo de adoración, este servicio de adoración a tu nombre. Señor, no dejaremos de alabarte, no dejaremos de glorificarte, no dejaremos de exaltar tu santo y grande nombre, Padre. No dejaremos de declarar con nuestros labios que tú eres el Rey, que tú eres el Señor, que tú eres nuestro gran yo soy, Padre Celestial. Y gracias, Señor, gracias por tu gran misericordia hacia nuestras vidas, porque en esta semana tú también has guardado de nosotros, nos has dado salud y has bendecido nuestras casas, Señor. Hoy queremos entonces glorificarte, hoy queremos alabarte y exaltarte, y hoy, Señor, queremos también escuchar tu voz, escuchar tu palabra, ese mensaje que nos edifica, ese mensaje, Señor, que trae a nuestro corazón paz en medio de cualquier circunstancia difícil. Gracias, Señor. A ti hoy te rendimos culto. A ti hoy rendimos la adoración. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. ¿Por qué no me acompaña un minuto en este pasaje de la Biblia? Se encuentra en el Salmo 127, el primer versículo. Este salmo dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Este versículo, según el salmista, que aquí lo escribe, nos está indicando, nos está dando este mensaje de que tanto en nuestra casa como en nuestra ciudad y seguramente en cualquier otra institución, Dios tiene que estar presente. Si Jehová no edificare la casa, dice el salmista, y después dice, si Jehová no guardare la ciudad, en vano sería. Nosotros como hijos, como hijas de Dios, reconocemos que si Dios no está en medio de la situación, es en vano lo que podamos hacer. Nosotros tenemos que reconocer siempre, querido hermano, querida hermana, que Dios tiene que ser el centro de nuestro corazón, el centro de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestra ciudad. Porque es así, porque Dios es el Dios de esta ciudad, es el Dios de este mundo, es el Dios de este universo. ¿Por qué no le decimos al Señor: Dios, tú eres el Dios de esta ciudad? Tú eres rey de este pueblo, eres Dios en esta ciudad, el Señor de esta nación. Eres Dios, eres nuestra esperanza, eres luz en la oscuridad, eres paz al cansado, eres Dios. No hay otro como tú. No hay otro como tú. Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará en este pueblo. Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará en este pueblo. Tú eres rey de este pueblo, eres Dios en esta ciudad, el Señor de esta nación. Eres Dios, tú eres nuestra esperanza, eres paz en la oscuridad, eres paz al cansado.
Dios hará en este pueblo. Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará en este pueblo. Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará. Este pueblo, grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará en este pueblo. Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará en este pueblo. Nuestro Dios es el Dios de esta ciudad. Amén. Él es el Señor de esta nación. Él es nuestro Dios. Déjenme, por favor, pedirle que me pueda acompañar a leer un versículo más. Se encuentra en 2 de Crónicas 7:14. Es un versículo que seguramente usted lo ha leído muchas veces en casa y que creo que es pertinente para ese tiempo. Este versículo dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Dios nos promete sanar nuestra tierra. Y hermano, hermana, es lo que hoy necesitamos. Nuestra tierra, nuestro país necesita ser sanado. Necesita tener paz en medio de la crisis política que nos enfrentamos, a la cual estamos viviendo. Pero ¿sabe cuál es nuestra tarea? En este versículo dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Y usted y yo tenemos que hacer eso. Tenemos que humillarnos delante de nuestro Dios, invocar su nombre y orar y buscar su rostro y convertirnos de nuestros malos caminos. Tenemos que estar trabajando en nuestra vida para decirle a Dios: Señor, toma el control de mi vida, de mi corazón. Señor, manténme íntegro en medio de esta situación. Y clamar al Señor por nuestra nación, y Él sanará nuestra tierra. Eso dice este pasaje. Nuestra nación necesita ser sanada. Necesita esa mano de nuestro Dios interviniendo. Y seguramente que Dios lo está haciendo. Dios está interviniendo con esa mano de amor, esa mano de misericordia, esa mano de justicia. Dios intervendrá. ¿Por qué no le cantamos al Señor también esta mañana y hacemos de esta canción una oración? Y le decimos: Señor, sana nuestra tierra.
ti, guíame, santifícame en ti. Yo quiero andar en tu verdad. Tómame, abrázame, mi corazón hoy vuelvo a ti, solo a ti. Quiero humillarme, buscar tu rostro, hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Sana nuestra tierra, sana nuestra tierra con tu amor. Vengo a ti, guíame, santifícame en ti. Yo quiero andar en tu verdad. Tómame, abrázame, mi corazón hoy vuelvo a ti, solo a ti. Quiero humillarme, buscar tu rostro, hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Sana nuestra tierra, sana nuestra tierra. Escucha hoy mi oración, a ti levanto mi clamor. Quiero humillarme, buscar tu rostro, hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Sana nuestra tierra, sana nuestra tierra, sana nuestra
Te damos gracias, Dios, porque nos convocas un domingo más para rendirte culto. Gracias, Señor, porque tenemos la libertad de expresar nuestra fe. Y como iglesia, juntarnos y reunirnos a través de este medio para adorarte, para alabarte, para bendecirte. Pero también a través de nuestros cánticos, suplicarte, Señor, y rogarte por nuestra tierra. Tú, oh Dios, eres el Señor de la creación. Tú eres aquel que pone y quita reyes. Tú estás por encima de cualquier autoridad, Señor. Y quisiéramos hoy escuchar tu voz y comprender lo que nos toca hacer como cristianos, como tus hijos. Por favor, oh Dios, háblanos. Lo necesitamos. Nuestro país hoy lo necesita. Hoy necesitamos, Señor, escuchar tu voz y mostrarnos lo que debemos hacer. Por favor, guíanos. En el nombre de Jesús te suplicamos, Señor, esto. Amén. Amén. Muy buenos días, queridos hermanos, queridos amigos que nos acompañan a través del Facebook, también a través del YouTube. Gracias porque separa este momento para poder juntos rendir este culto, esta adoración al Señor, ¿no? Gracias por cada saludo que usted hace a la iglesia. Lo hemos visto, lo hemos notado también y muchas gracias. Que el Señor siga bendiciendo su vida, siga guardándole y ayudándole en todo. Quisiéramos hacer un paréntesis a la serie que hemos estado llevando de Conociendo a Dios de verdad por la coyuntura nacional en la que hoy nos encontramos. Creo que va a ser pertinente ir a la autoridad de las Escrituras para poder saber qué es lo que Dios también espera de nosotros y qué es lo que nos toca hacer a cada uno de nosotros, ¿no? Y esto es importante para poder seguir haciendo la voluntad de Dios como sus hijos. ¿Está bien? Entonces, yo quisiera que usted tome atención, pueda escuchar todo el mensaje hasta el final, ¿ya? No se quede a medias para tener una interpretación a medias. Necesitamos escuchar todo el consejo y al final escudriñarlo, examinarlo todo y retener lo bueno. ¿Está bien? Vamos a usar un pasaje, si bien es cierto que nos va a ayudar como base de todo el mensaje, pero necesito mirar los textos anteriores a modo de introducción y también ubicarnos, ¿no?, en el contexto para luego explicar justamente lo que quisiéramos o lo que Dios ha puesto en nuestro corazón en este tiempo, ¿no?, por la cual también estamos viviendo o estamos enfrentando en nuestro país. Entonces, tome su Biblia. Nosotros usamos la Reina Valera contemporánea como una versión para los mensajes de manera regular, constante. Entonces voy a hacer este resumen a partir de esta versión. ¿Está bien? Vamos a la carta de Primera de Pedro. Vamos a este libro, Primera de Pedro. Empecemos del capítulo 1. ¿Ya? Recuerde que yo solamente voy a hacer un resumen, tomando algunos pensamientos de estos versículos del capítulo 1 y luego de la primera parte del capítulo 2. ¿Sí? Entonces usted puede ir mirando su Biblia y seguirme. El apóstol Pedro empieza así, presentándose: yo, Pedro, apóstol de Jesucristo. Él está de alguna manera mencionando su posición, su autoridad apostólica, ¿no? Esto es importante. No escribe esta carta cualquier persona, cualquier hermano de la congregación. No, lo está escribiendo un apóstol. Lo escribe el apóstol Pedro. Saludos, dice, saludo a los que se hayan expatriados y dispersos que fueron elegidos. Esta carta, entonces, está siendo dirigida
a los creyentes que están en diferentes provincias de aquel tiempo. Y muchas de esas provincias pertenecían al Imperio Romano. ¿Está bien? Entonces, Pedro, ¿no? El apóstol Pedro, con su autoridad, valga la redundancia apostólica, envía esta carta a los que están dispersos por todo lugar y que han sido elegidos, ¿no? Fueron elegidos por Dios, ¿ok? Bendito sea Dios. Usted sígame en su Biblia, ¿está bien? No lo tenemos en la diapositiva. Usted sígame allí, en su Biblia, porque son solamente algunas pinceladas de este capítulo. No vamos a leer todo, solamente algunas cosas a modo de resumen. Bendito sea Dios, dice el apóstol Pedro, ¿no? Comienza a alabar a Dios. ¿Por qué alaba a Dios? Porque Él va a decir, nos ha hecho nacer de nuevo. Claro, si Él nos ha elegido, esto ha permitido entonces tener un encuentro personal con Dios. Hemos nacido de nuevo a una esperanza viva. ¿Se da cuenta? Hay una esperanza para nosotros en la eternidad. Esta herencia está reservada en los cielos. Desde aquí ya disfrutamos de alguna manera porque tenemos la salvación, pero está reservada para el disfrute total allá en el cielo. ¿Se da cuenta? A ustedes, dice Pedro, que por medio de la fe son protegidos por el poder de Dios. Esto es importante. ¿Qué nos protege en este mundo en el cual hoy estamos? La fe que ponemos en Dios, nuestra fe puesta en Jesús. Eso nos protege, ¿no? Para que alcancemos la salvación lista ya para manifestarse cuando llegue el momento final. Así es. Lo vamos a disfrutar porque hemos sido elegidos por Dios. Hemos nacido de nuevo. Y entonces hay una esperanza viva para nosotros que está reservada en los cielos. Esto debe causar en nosotros, ¿qué cosa? Dice el apóstol Pedro. Gran regocijo, gran gozo. Aun cuando les sea necesario soportar por algún tiempo diversas pruebas y aflicciones. Claro que lo vamos a soportar. Claro que lo vamos a padecer y debiéramos soportarlo, ¿no? Por supuesto. Van a haber situaciones internas, externas. Vamos a nosotros de repente sufrir algún tipo de menosprecio, de oprobio por la gente, por la familia, por la gente que está afuera, aún por las autoridades. Ahora, Pedro les está diciendo a los cristianos de aquel tiempo, pase lo que pase, aun cuando por algún tiempo tenemos que pasar diversas pruebas y aflicciones, ustedes tienen que mantener su fe. La fe en Dios los va a proteger. Claro que sí, porque hemos nacido de nuevo. ¿Se da cuenta? Por lo tanto, dice ahora el apóstol Pedro, preparen su mente para la acción. Nota esa expresión que me agrada esa forma como lo traduce la Reina Valera contemporánea. Prepare su mente para la acción. Hay que pensar como creyentes, como hijos de Dios. Hay que reflexionar. No hay que tomar las cosas a la ligera, de manera impulsiva, emotiva. No, hay que meditar frente a las acciones que nosotros tenemos que tomar o tomamos en la vida. Claro que sí. ¿Qué va a decir el apóstol Pedro a estos cristianos que están en diferentes provincias del imperio? Pórtense como hijos obedientes. Ahí está en el versículo 14. Pórtense como hijos obedientes y no sigan los dictados de sus anteriores malos deseos. No se dejen llevar por su naturaleza pecaminosa o por lo que hacían antes. No, no hagan eso. Sean obedientes, sean hijos obedientes. Pórtense así. Luego dice, al contrario, vivan una vida completamente santa, separada de las cosas mundanas, consagradas a Dios. Que su vida refleje esa santidad, completamente santa. Una vida íntegra, honesta, sincera, como debe de ser. Vivan el resto de sus vidas en el temor de Dios, dice Pedro a los cristianos. Vivan sus vidas en el temor de Dios.
Ustedes saben que fueron rescatados de una vida sin sentido, porque estábamos en tinieblas, ¿no? Porque andábamos en este mundo sin rumbo, pero Dios le dio sentido al alcanzarnos con su salvación. Y que ese rescate se pagó con la sangre preciosa de Cristo. ¿Se da cuenta? Mire, este es un resumen del capítulo 1. Fíjese. Tratemos de mirar los primeros versículos del capítulo 2. Por lo tanto, dice, desechen toda clase de maldad, todo engaño e hipocresía, envidias y toda clase de calumnia. Eso ya no nos pertenece como hijos de Dios. Por lo tanto, hay que sacarlo de nuestras vidas. No podemos seguir practicando esto. Esto es lo que antes de repente se hacía, porque estábamos en tinieblas, en la ignorancia, no conocíamos a Dios. Ahora no, pues. Entonces hay que desechar toda clase de maldad. Y por ahí comienza a mencionar algunas de esas clases de maldad. El engaño, la hipocresía, la envidia, la calumnia, etcétera, etcétera. Aun cuando los de afuera hagan eso, ellos lo van a hacer porque no son cristianos. Nosotros sí somos cristianos. Entonces somos diferentes. Busquen, acérquense a Él, dice Pedro. En el versículo 9 nos hace recordar, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. El Señor nos ha escogido. Somos sus hijos, debemos portarnos bien como hijos obedientes, tener una vida completamente santa, tener una vida bajo el temor de Dios, porque somos su pueblo. ¿Y para qué? Para poder comunicar las buenas noticias de este evangelio. ¿Se da cuenta? Ahora, note todas estas palabras bajo el contexto social en el que vivían. ¿Usted se acuerda quién era el emperador en ese tiempo? El emperador era Nerón, un hombre perverso que acusó a los cristianos de haber incendiado Roma. Un hombre que cuando él quería darse el lujo de tener grandes fiestas y banquetes, colocaba postes, ¿no?, en el camino para alumbrar a sus invitados. ¿Y sabe cómo alumbraba ese camino? Con cristianos colgados en esos postes, siendo quemados. Así era. Y en este contexto de una situación difícil, hostil, Pedro les dice todo esto a los cristianos. Pero hay algo más que Pedro les va a decir. Y es este pasaje donde quisiera detenerme algunos minutos para que juntamente podamos analizar y de esta manera entonces entender qué es lo que nos toca hacer nosotros como ciudadanos en esta tierra. ¿Está bien? Por favor, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11 al 17. Y ahora sí lo tenemos en la diapositiva. Y usted puede leerlo conmigo. Por favor, fíjese allí. Vamos a leer. Amados hermanos, como si ustedes fueran extranjeros y peregrinos, les ruego que se aparten de los deseos pecaminosos que batallan contra el alma. Mantengan una buena conducta entre los no creyentes, para que, aunque los acusen de malhechores, al ver las buenas obras de ustedes, glorifiquen a Dios el día que Él nos visite. Por causa del Señor, muéstrense respetuosos de toda institución humana, se trate del rey, porque es el que gobierna, o de sus gobernadores, porque el rey los ha enviado para castigar a los malhechores y para elogiar a los que hacen el bien. La voluntad de Dios es que ustedes practiquen el bien,
para que así hagan callar la ignorancia de la gente insensata. Hagan uso de su libertad, pero no la usen como pretexto para hacer lo malo, sino para servir a Dios. Respeten a todos, amen a los hermanos, teman a Dios y respeten al Rey. La pregunta es contundente. ¿Qué nos toca hacer entonces? ¿Qué nos toca hacer? Según lo que Pedro acaba de mostrarnos. En primer lugar, mire el versículo 11 en la primera parte. Dice, amados hermanos, porque este es un mensaje dirigido a creyentes, hermanos. ¿Nota? Y para creyentes este mensaje. No es para el incrédulo, es para el creyente. Y eso hay que considerarlo. Es para usted, es para mí que ha decidido entregar su vida a Cristo, que ha decidido seguir el camino de la verdad, el camino del Señor. Este mensaje es para ser practicado por usted y por mí. Pero note también la calidez de sus palabras, ¿no? De las palabras del apóstol Pedro, al decir amados. Y él lo expresa de esa manera, creo yo, con la intención de que nosotros podamos prestar atención, que al final es lo que nos tocaría hacer, ¿no? O sea, amados hermanos, por favor, ¿no? Miren, escuchen, esto es lo correcto, esto es lo que tenemos que hacer. Sigue el texto del versículo 11 y dice, como si ustedes fueran extranjeros y peregrinos. Todos somos ciudadanos de este mundo, ¿correcto? Tenemos una localidad de residencia. En nuestro caso, vivimos en el Perú. Yo no sé si ese es su caso, porque hay algunos, hemos visto algunos saludos, ¿no?, que están fuera del país. Está bien. Quizá usted reside en otro país. Ahora, no importa el lugar donde vivamos. Nosotros como creyentes, como hijos de Dios, debemos vivir en este mundo como si fuéramos extranjeros y peregrinos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué debiéramos vivir en este mundo como si fuéramos extranjeros y peregrinos? Primero, porque nuestra ciudadanía en este mundo es temporal. Solo va a ser hasta que tengamos vida en esta tierra. ¿Se da cuenta? Estamos de pasadita. Por lo tanto, debemos vivir como extranjeros y peregrinos. En segundo lugar, porque nuestra ciudadanía es celestial. Ahí vamos a vivir por la eternidad, al lado del Señor. Todos los creyentes, todos los que han nacido de nuevo, de verdad, que tienen la salvación, somos ciudadanos del cielo. Así lo afirmó el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 20. Pero nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Dónde está su ciudadanía? En los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta? Por eso que tenemos que transitar en este mundo como extranjeros y peregrinos, no aferrándonos a las cosas de la tierra, no, sino poniendo nuestra mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo. En tercer lugar, note el versículo 11 otra vez. Sigue diciendo, les ruego que. Nota ahí, les ruego que. ¿Qué nos ruega el apóstol Pedro? Nos ruega que nos apartemos de lo malo. Ahí dice el texto, que se aparten de los deseos pecaminosos que batallan contra el alma. Esto es lo que nos está suplicando el apóstol Pedro. Hermano, hermana, amado hermano, amada hermana, usted que es ciudadano temporal de esta tierra, entendiendo que su ciudadanía está allá en los cielos, apártese de los deseos pecaminosos que batallan contra el alma. ¿Se da cuenta? Él nos está suplicando como creyentes que nos apartemos, que nos alejemos de cualquier deseo que va en contra de la voluntad de Dios. Cualquier deseo que sea destructiva para nuestra vida. Sí, es cierto que vamos a enfrentar muchas luchas, pero debe evaluar si esas luchas son productos de malos deseos, ¿no? Si es así,
entonces hay que echarlo fuera. Hay que apartarnos, hay que dejarlo, hay que desecharlo. No tiene que dejarse dominar por ninguno de esos malos deseos. Ahora, si son otras batallas, si son otras luchas, hay que pelear bien. Hay que pelear con sabiduría y no en nuestra propia carne, en nuestra propia prudencia. No, siempre debemos luchar y batallar con la ayuda de Dios. ¿Se da cuenta? No debemos tomar por nuestras manos las armas. El Señor pelea por nosotros. En el versículo 12 que hemos leído, nos dice también por qué Pedro nos está rogando. ¿Nos ruega a qué? A que mantengamos una buena conducta. Así es. Mantengan una buena conducta entre los no creyentes. ¿Qué significa esto? Que tenemos que esforzarnos para dar buen ejemplo. Debemos procurar ser irreprensibles de una manera sostenida. No es que hoy estoy bien y mañana estoy mal. No, yo debo de portarme bien. Mantengan una buena conducta. Entonces debe ser constante. No debo subir y bajar en mi forma de comportarme, de conducirme en esta vida. No, debo de permanecer en una línea continua. ¿Se da cuenta? No debo de tener un estilo de vida de repente incorrecta cuando yo quiera y no quiera. No, no, no. Mire lo que dice el texto. Que nosotros debemos mantener siempre una buena conducta. Pero hay algo más que nos dice. ¿Entre quiénes? Entre los no creyentes. Porque es fácil de repente portarse bien entre los creyentes. Ahí de alguna manera uno tiene cierto reparo y ya, ¿no? Se sujeta y guarda su palabra, su forma de comportarse. ¿Y cómo se comporta usted entre los no creyentes? Pedro dice, mantenga una buena conducta entre los no creyentes, para con los de afuera. ¿Por qué? Porque esa es nuestra responsabilidad. Mientras transitamos por este mundo, es nuestra responsabilidad como ciudadanos del cielo. La gente del mundo tiene que ver que nuestra vida ha cambiado porque hemos decidido poner nuestra fe en Dios. Así es. Si un no creyente no se da cuenta que nosotros somos diferentes, algo está andando mal en nuestras vidas. Entonces debemos escudriñar nuestros caminos para hacer lo correcto. Seguimos avanzando. En cuarto lugar, versículo 12, sigue diciendo el apóstol Pedro, ¿con qué propósito debo apartarme de lo malo y mantener una buena conducta? ¿Qué dice el texto? Para que, aunque los acusen de malhechores, al ver las buenas obras de ustedes, glorifiquen a Dios el día que Él los visite. Para que los no creyentes así hablen mal de nosotros, así nos difamen, murmuren, nos menosprecien por ser cristianos. Al ver nuestras buenas acciones, al final esa misma boca que habló mal al principio de nosotros, ahora puedan usar sus labios para glorificar a Dios. En otras palabras, para ser de testimonio y puedan luego creer en Dios por nuestra nueva manera de vivir. En aquel tiempo en que vivió el apóstol Pedro, los cristianos eran acusados constantemente. Eran acusados de ser ateos. Increíble, ¿no? Porque decían que los cristianos no adoraban a sus dioses, eran unos ateos. Los acusaban de caníbales porque practicaban la cena del Señor. Decían, no, dicen que están comiendo el cuerpo de Cristo y bebiendo su sangre. Fueron acusados de sediciosos por insistir en que Cristo era el Señor por encima del emperador. Fueron acusados de inmorales porque se decían que el amor era evidente entre los hermanos. Note cómo ellos también sufrieron aflicciones y pruebas.
Hermano, hermana, nuestro estilo de vida debe demostrar que estamos en el camino correcto, que estamos en la verdad, y así poder influenciar en la vida del no creyente a través de nuestro propio ejemplo. Claro que sí. Y sí se puede, sí se puede. Seguimos con la porción de Pedro, ahora el versículo 13. Por causa del Señor, note eso, por causa del Señor, muéstrense respetuosos de toda institución humana. Se trate del rey porque es el que gobierna. Note allí, ahí está la diapositiva para que usted pueda seguirme. Ahí está, el versículo 13, ¿no? Por causa del Señor. O sea, aquí hay una llamada de atención. No sé si usted le llama la atención esta expresión. Mientras estemos en esta tierra, el cristiano debe honrar a Dios, debe glorificar en todas las áreas de su vida, aún en su participación ciudadana. ¿Sabe eso? ¿Qué nos toca hacer como ciudadanos a causa del Señor? ¿Qué nos toca hacer? Porque ahí dice, muéstrense respetuosos a toda institución humana, ¿no es cierto? Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, dice eso, que debemos mostrar respeto. Debemos mostrar respeto. El verdadero cristiano demuestra su respeto a toda institución humana. Muestra respeto por la familia, muestra respeto al gobierno, y no hay aquí ninguna excepción para justificar algún acto irrespetuoso. No. Recuerden, ¿quién era el emperador? Era Nerón. Y Pedro les está diciendo, por causa del Señor, no por el emperador, no por el gobernante, no por el presidente, no por las autoridades, no por él. Es a causa del Señor. Es por él que debemos mostrar respeto nosotros a toda institución humana. No es porque voy a agradar al hombre, no. Es porque yo quiero hacer la voluntad de Dios. ¿Nota eso? Y no hay algo que justifique que yo no deba ser irrespetuoso o desobediente o rebelde en este caso. Ahora, usted se puede preguntar, pero ¿hasta qué punto debo respetar al gobierno? Si hablamos nosotros del respeto como un valor fundamental en nuestra interacción como individuos, siempre se debe mostrar respeto, siempre. Pero aquí, en este texto, va más allá de ese concepto y se refiere a la sumisión que el pueblo de Dios, que los cristianos deben tener. ¿No es cierto? Así nos encontremos en una sociedad impía, cruel, como la que se encontraba Pedro. Tenemos que aprender a someternos. ¿Por qué tendría que someterme a un gobierno así? Puede preguntarse usted. Romanos capítulo 13, versículo 1 y 2 va a contestar esta pregunta. ¿Por qué tendríamos que someternos a un gobierno así? Todos debemos someternos a las autoridades. Contundente. Y ahora no habla Pedro, habla Pablo, otro apóstol, otra autoridad. Todos debemos someternos a las autoridades, pues no hay autoridad que no venga de Dios. Por eso, porque no hay autoridad que no venga de Dios. Las autoridades que hay han sido establecidas por Dios. Pero pastor, mire las autoridades que tenemos, ¿no es cierto? Uno puede preguntarse y querer expresar. No se deje llevar por su ímpetu, por sus emociones, ni por la presión que ahora estamos teniendo, ni por la crisis que atravesamos. No, nosotros como cristianos tenemos una autoridad, la palabra de Dios, y tenemos que seguir el consejo de las Escrituras. No puedo dejarme llevar por mi propio deseo o pensamiento. No, debo de ir a la palabra para ver cuál es mi responsabilidad, qué me toca hacer. El texto dice, por lo tanto, aquel que se opone a la autoridad, en realidad se opone a lo establecido por Dios.
Y los que se oponen acarrean condenación sobre ellos mismos. ¿Nota lo que está diciendo? ¿Se da cuenta lo que el apóstol Pablo ahora en su carta a los romanos nos enseña? Esto que estamos analizando es para todos los cristianos, no es para toda la población, no es. El no creyente puede hacer uso de su derecho y hacer sus protestas, ¿no?, como desee. La pregunta que surge y que usted tendría que reflexionar es, de manera personal, ¿realmente un cristiano puede salir a las calles a protestar? ¿Debe sacar sus ollas y golpearlas, ¿no?, dar los ya famosos cacerolazos? ¿Debe un cristiano hacerlo? Puede hacerlo, ¿no?, como cualquier otro ciudadano, pero debe hacerlo. Tenemos que reflexionar como hijos de Dios, como hijos obedientes del Señor. Usted tiene la respuesta, pero no se deje llevar por sus emociones, por la crisis, por la presión. Siempre su respuesta tiene que estar fundamentada en la palabra de Dios. Romanos capítulo 13, versículo 1 dice claramente, todos, absolutamente todos los cristianos debemos someternos a las autoridades. Debemos obedecer a nuestras autoridades. ¿Por qué? El mismo texto está respondiendo. No hay autoridad que no venga de Dios. Las autoridades que hay han sido establecidas por Dios. Eso quiere decir que si yo no respeto, no obedezco a la autoridad que tengo, no estaría aceptando la voluntad de Dios, estaría rebelándome contra Dios mismo, porque Él es quien establece las autoridades. Este es el principio de autoridad que todo cristiano debe tener en cuenta en su vida para no faltar a Dios y a nuestras autoridades. Así es. Ahora, si la autoridad que yo tengo que someterme hace algo que va en contra de la voluntad de Dios, ¿cuál debiera ser mi respuesta? ¿Cuál debiera ser mi acción? ¿Debo obedecerle? Podríamos preguntarnos de esa manera. También hay una respuesta. Si la autoridad que Dios ha permitido asume, ¿no?, ese tiempo y nos quiere llevar a hacer todo lo que está en contra de la voluntad de Dios, en contra de su palabra, entonces, ¿cuál debiera ser mi acción? Hay una respuesta. Hechos capítulo 4, versículo 18 al 20. Hechos 4, 18 al 20. Entonces los llamaron y les advirtieron que no debían volver a hablar ni enseñar acerca del nombre de Jesús. Nota lo que las autoridades le estaban diciendo a Pedro y a Juan: no hablen más, no enseñen más acerca de Jesús. Pero mire la respuesta. Pero Pedro y Juan le respondieron: juzguen ustedes. ¿Es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes antes que a Él? Porque nosotros no podemos dejar de hablar acerca de lo que hemos visto y oído. Usted nota aquí, en este caso particular, Pedro y Juan les lleva a la reflexión con respeto. Ellos le dicen: juzguen ustedes. ¿Tenemos que obedecerle a ustedes antes que a Dios? ¿Eso es correcto? ¿Eso está bien? No, nosotros no podemos dejar de obedecer a Dios. Respetamos su autoridad, pero nosotros tenemos una autoridad por encima de su autoridad. Y a esa autoridad vamos a obedecer. Nosotros podemos tratar con respeto a nuestras autoridades y decirle: no puedo hacer lo que me pide, porque va en contra de mis principios, en contra de lo que la palabra de Dios me enseña. Pero no debe ser subjetivo, sino que usted tiene que tener un respaldo en las Escrituras para decir: no puedo hacer eso.
como los amigos de Daniel, ¿se acuerdan? Cuando salió un edicto, una pronunciación del rey de que al son de bocina, de cánticos, ¿no? Entonces ellos tenían que inclinarse ante esa imagen. ¿Ellos qué dijeron? Oh, su majestad. Le trataron con respeto al rey. Y dijeron, no, no vamos a hacer eso. Nos rescate o no Dios del horno de fuego, no lo vamos a hacer. El rey se molestó, se enojó y los metió. Ellos simplemente nunca dejaron de respetar a su autoridad, pero no se sometieron a lo que él dijo, porque iba en contra de sus principios y sus valores. ¿Se da cuenta? Solo en ese caso particular tenemos que obedecer a Dios, porque está por encima de los hombres. ¿Me entiende lo que le digo? ¿Me entiende? Nosotros estamos en este mundo como extranjeros y peregrinos. Somos ciudadanos temporales de este mundo porque tenemos una ciudadanía en el cielo. Más bien debiéramos cumplir ese propósito de Dios por la cual Él nos ha elegido como pueblo suyo, para anunciar esas virtudes, las obras maravillosas, para cumplir con la gran comisión. Debemos seguir anunciando al mundo entero las buenas nuevas del Señor. ¿Se da cuenta? Seguimos avanzando. En séptimo lugar, volvamos otra vez a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13 y 14, que nos decía que por causa del Señor muéstrense respetuosos a toda institución humana, se trate del rey, porque es el que gobierna, o de sus gobernadores, porque el rey los ha enviado para castigar a los malhechores y para elogiar a los que hacen el bien. El apóstol Pedro menciona que existen obligaciones de ambas partes. Por un lado, el creyente respeta y obedece a la autoridad. Esa es su obligación. Y por otro lado, la autoridad de turno garantiza estabilidad y el ejercicio correcto de las leyes en favor de los ciudadanos, ¿no? Castigando al malhechor, al malvado, pero también reconociendo a aquel que practica el bien. Claro que sí, hay responsabilidades. Y como cristianos tenemos algunas de manera particular. Seguimos avanzando. Ahora el versículo 15 de Primera de Pedro capítulo 2. La voluntad de Dios. Fíjese en este contexto. La voluntad de Dios es que ustedes practiquen el bien, para que así hagan callar la ignorancia de la gente insensata. ¿Nota? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que practiquemos el bien. ¿Qué incluye esta práctica del bien? Incluye respetar y obedecer la institución humana. Respetar y obedecer la familia, ¿no? O las autoridades que gobiernan en nuestra nación. Esa es la voluntad de Dios, que practiquemos el bien haciendo esto. ¿Cuál es el propósito de hacer la voluntad de Dios practicando el bien? El texto va a decir, hacer callar la ignorancia de la gente insensata. Una persona ignorante, sin sabiduría, es aquella que no sabe respetar y no sabe obedecer a sus autoridades. ¿Se da cuenta? Una persona ignorante no quiere someterse a su autoridad, se rebela contra ella, porque no entendió el principio de autoridad que Dios nos enseña en su palabra, porque no conoce la verdad. Pero el cristiano sí la conoce, por lo tanto debe de hacer la voluntad de Dios. Debe de respetar, debe de someterse a su autoridad, cualquiera sea esta. Es triste ver a creyentes que no saben someterse a su autoridad, sea una autoridad espiritual, sea una autoridad política, la que sea. No sabemos respetar. Y estamos yendo en contra de la voluntad de Dios. ¿Se da cuenta? Hermano, hermana, tenemos que aprender ese principio de autoridad. Porque al final Dios pone y quita reyes. Él sabe qué va a hacer con aquellos que se comportan injustamente. ¿Cuál va a ser la sanción para ellos? A nosotros nos toca, como ciudadanos temporales de esta tierra, respetar, obedecer, someternos a nuestras autoridades siempre y cuando no vayan en contra de las Escrituras, en contra de la palabra de Dios. Yo debo de hacerlo. No es una opción. Si no me comporto como un ignorante que anda sin sabiduría, que no sabe respetar y obedecer a sus autoridades. Note ahora el versículo 16. Hagan uso de su libertad, dice el apóstol Pedro.
Hagan uso de su libertad. Pero no la usen como pretexto para hacer lo malo. No, sino para servir a Dios. Usen su libertad para servir a Dios, no para hacer lo malo. Todos ciudadanos, todos lo sabemos. Tenemos derechos y la libertad de expresar nuestros desacuerdos. El asunto es cómo lo hacemos, cómo lo expresamos, cómo manifestamos el desacuerdo que tenemos. No debe ser faltando el respeto a la autoridad. Por eso, completando de repente el texto, ¿no? Debemos entender esta libertad para no hacer lo malo. No use su libertad, hermano o hermana, para pecar, para ir en contra de la voluntad de Dios. No. Sino por el contrario, debemos tener la actitud de siervo. La libertad que tenemos en Dios debe ser para proclamar de su amor y verdad al mundo entero, a través de nuestras palabras, pero también a través de nuestro ejemplo, de nuestra conducta. ¿Se da cuenta? El versículo 17, el apóstol Pedro nos dice, respeten a todos. Otra vez, insiste en eso. Entonces no es casualidad. No es que se le pasó al apóstol Pedro mientras escribía. No, no. Él está siendo inspirado por el Espíritu Santo para dejar esto para su pueblo, para nosotros. Respeten a todos. Amen a los hermanos, como lo están haciendo. Teman a Dios, que es importantísimo para tener sabiduría, porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios y saber entonces cómo comportarnos, cómo conducirnos en esta vida. Pero termina diciendo, y respeten al rey. Respeten al gobernante. Muy aparte de su posición política. Cada uno seguramente tiene una postura política, una posición. Es muy aparte de eso. Este es el consejo de Dios para nosotros como cristianos, a los que han sido elegidos por Dios. No debemos comportarnos como el no creyente. Por el contrario, debiéramos ser de ejemplo para ellos a través de nuestro buen comportamiento. ¿Usted se da cuenta? Una y otra vez el Señor nos dice que respetemos a todos. Y de manera específica al rey, a la autoridad. Mientras que estamos amando a los hermanos, mientras que seguimos siendo temerosos de Dios, tenemos que respetar, someternos. ¿Qué nos toca hacer? Es el mensaje que hoy nos trae a nosotros. ¿Qué nos toca hacer? Lo que nos toca hacer a cada uno como cristianos. ¿Qué nos toca hacer en estos tiempos de crisis política que penosamente nuestro país está atravesando? También me duele, porque soy como usted peruano. ¿Qué nos toca hacer cuando enfrentamos cualquier otra crisis? ¿Qué nos toca hacer? Como hemos aprendido, y espero que usted haya prestado atención al consejo del Señor, debemos respetar y someternos a nuestras autoridades. Pero también hay algo más que debemos hacer, y que las Escrituras también nos dicen que debemos hacerlo, y es orar por ellos. Esto es parte de nuestra responsabilidad como ciudadanos temporales de este mundo, como cristianos. Debemos orar por nuestras autoridades. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 al 3. El apóstol Pablo va a decir a Timoteo, ante todo, exhorto a que se hagan rogativas. Vamos, tenemos que hacer rogativas. Tenemos que hacer oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que ocupan altos puestos, para que vivamos con tranquilidad y reposo en toda piedad y honestidad. ¿Por qué? Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. ¿Se da cuenta? Que el cristiano tiene otra participación como ciudadano. En vez de salir a las calles a protestar como un sector de la población lo hace, porque tiene su derecho. Hermano, hermana,
tenemos que doblar rodillas. Yo le diría, ¿no? Quédese en casa y doble sus rodillas para que Dios, quien pone y quita reyes, haga su perfecta voluntad en nuestra nación. Porque Él está por encima de cualquier autoridad que ahora está en nuestra nación. Y Él puede hacer que nuestra nación se conduzca por un mejor camino. ¿Y qué va a permitir esto? Nuestro clamor, nuestra súplica a Dios, para que Dios sane nuestra tierra, para que Dios nos ayude en este tiempo de crisis. Daniel, que tenemos un libro en la Biblia, ¿no? Que seguramente usted lo ha leído muchas veces. Daniel estuvo bajo autoridad, pero también estuvo en autoridad. Daniel estuvo presente activamente en algunos gobiernos, como en el caso del rey Nabucodonosor, donde este rey lo nombró gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos sus sabios. ¿Se da cuenta? Ahí está, en autoridad, en gran autoridad, Daniel. El rey de Nabucodonosor lo puso como el jefe del Consejo de Ministros, como el premier del imperio babilónico. Ahí estaba Daniel. Estaba en autoridad, pero también estaba bajo autoridad. Daniel se quedó en la corte del rey por buen tiempo. Durante el reinado de Belsasar, hijo de Nabucodonosor, Daniel fue proclamado como el tercer señor del reino. Así es. ¿Nota la posición? Y en el reinado de Darío, Daniel fue uno de los 3 gobernantes que debajo de él habían 120 sátrapas. Ellos eran administradores, gobernadores de provincias. Daniel estaba a cargo de 120 personajes importantes de autoridad. Darío había elegido solamente a 3 gobernadores, y de esos 3, él fue uno, un hombre importantísimo. Estos sátrapas debían rendirle cuentas para cuidar los intereses del rey. Tenían que ir a Daniel e informarle todo lo que estaba sucediendo. ¿Usted nota la carrera política de Daniel? Qué tremendo, ¿no? ¿Cómo lo logró Daniel? Siendo temeroso de Dios. Siendo temeroso de Dios. Llevando una vida íntegra, intachable, siendo irreprensible y sometiéndose a sus autoridades, respetando y obedeciéndoles siempre. Claro, sin comprometer su fe, manteniéndose firme en sus convicciones religiosas. Alrededor de él, ¿no?, habían estos gobernantes y sátrapas que querían destituir a Daniel. Eran corruptos. Así es. Porque Daniel era alguien que les malograba el negocio, ¿no? Era demasiado íntegro, no podían encontrar algo para acusarlo a Daniel. Por eso que ellos van a hacer algo. Daniel capítulo 6, versículo 5. Ellos dijeron, nunca vamos a hallar la ocasión de acusar a este Daniel, a este, ¿no?, con desprecio, a menos que la busquemos en algo que tenga que ver con la ley de su Dios. A ver qué hace. Y así lo hicieron. Versículo 6, versículo 7 de Daniel, capítulo 6. Dicho esto, los gobernadores y los sátrapas se presentaron juntos ante el rey y le dijeron, que viva para siempre su majestad el rey Darío. Todos los gobernadores, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes del reino han acordado por unanimidad. Mentira. Daniel no estaba ahí, no eran todos los gobernadores.
Pero han acordado por unanimidad, dicen ellos, pedir a su majestad que promulgue un edicto real y que lo confirme, ordenando que cualquiera que en los 30 días siguientes demande el favor de cualquier dios o persona que no sea su majestad, sea arrojado al foso de los leones. Ellos solicitan esto al rey. Y el rey acepta y firma el edicto. Pero ¿qué sucede con Daniel? Versículo 10 y 11 de Daniel capítulo 6. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, ¿qué hace Daniel? Entró en su casa. Se quedó en casa. Entró en su casa, abrió las ventanas de su alcoba que daban hacia Jerusalén, porque siempre tenía una esperanza de lo que Dios podía hacer con su pueblo. Y 3 veces al día se arrodillaba y oraba a su Dios, dándole, ¿no?, gracias como acostumbraba hacerlo. ¿Usted se da cuenta de lo que hace Daniel en esta crisis que está atravesando? No, yo no veo a Daniel que va y le reclama al rey, a pesar que el rey lo estimaba mucho a Daniel. No va y dice, pero rey, ¿qué está haciendo? ¿Por qué usted firma un edicto? Mire, me perjudica. No hace eso Daniel. Daniel no llama más gente para que parte de la población que lo estimaba a él se una para poder ir en contra del edicto. No hace eso Daniel. No hace eso. No golpea sus ollas para ser escuchado. Él se va a su casa y se pone de rodillas para clamar a Dios, quien es Dios justo, así como hemos aprendido domingos atrás, y hace justicia, porque sabe que Dios está por encima del rey, y Él pone y quita reyes. ¿Se da cuenta? Esto es lo que debe hacer alguien que pertenece al pueblo de Dios, que es un hijo de Dios. Ahí está. Pero aquellos hombres se juntaron y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Sí, pues, esto es lo que hace el mundo, nosotros no. Daniel hizo tal cual como Pablo le dijo a Timoteo: ruega, ora, pide por todos los hombres y por los reyes. Daniel no se fue a las calles a reclamar su supuesto derecho. No hizo eso. Él elevó su voz a aquel que sí le va a escuchar, que es el Señor. Aún en esta injusticia, Daniel fue respetuoso de su autoridad y se sometió a ella, de verdad. Y Dios honró a Daniel, librándole de los leones y dando testimonio al rey Darío, al punto que este rey emitió un decreto en todo su reino, que todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente. Él permanece por todos los siglos y su reino no será jamás destruido. Su dominio perdurará hasta el fin. Usted lea toda la historia de Daniel, lea ese capítulo 6. Y esto es lo que dice allí. Él se sometió. Era injusto, claro que era injusto. No era correcto. Le pesó al rey, el rey quería librarlo y ya se terminaba el día y no podía hacer nada por Daniel. No podía derogar ese edicto. No se puede. Y esa gente corrupta, malvada, ¿no? Sabía que el rey no podía hacer nada. Y Daniel se somete y dice, ok, voy a entrar a ese foso de los leones. Y el rey le dice a Daniel, el Dios en quien tú has creído te pueda salvar, te libre de los leones. Y eso sucede, y eso pasa. Hermano, hermana, nosotros somos ciudadanos de este mundo de manera temporal, porque somos ciudadanos del cielo. Nosotros, como cristianos, nos toca respetar, obedecer, someternos a la autoridad, siempre y cuando esta autoridad no vaya en contra de las Escrituras, en contra de la voluntad de Dios. Pero también debemos orar por nuestras autoridades, orar por nuestra nación.
quedarnos en casa, doblar nuestras rodillas y suplicar a Dios para que Él intervenga a favor de nuestra nación, de nuestro país. ¿Qué conviene más? ¿Ir tras las masas o seguir el consejo de Dios a través de su palabra? ¿Qué conviene más? Usted tiene la respuesta. Lo que nos toca hacer es la voluntad de Dios. Doblemos nuestras rodillas, pidamos perdón por nuestra nación, clamemos por nuestros gobernantes, por nuestro país, y Dios será glorificado. Amén. Amén. Dios traerá tranquilidad, quietud y paz. Él lo va a hacer. Porque Él tiene toda la autoridad y todo el poder para hacerlo. Los demás están en tránsito como nosotros. Dios es el que gobierna al final. Él pone y quita reyes. Busquémosle a Él con todo nuestro corazón. ¿Por qué no oramos por nuestro país? ¿Por qué no oramos por nuestra nación? Lo necesita mucho. Tenemos que unirnos en ese mismo espíritu. Espero que el Señor le haya hablado para que usted tome mejores acciones y actitudes frente a lo que estamos viviendo como verdaderos hijos de Dios. Pero ahora nos toca unirnos para clamar a Dios con todo nuestro corazón, para orar, para que Dios realmente pueda traer sabiduría al corazón de nuestras autoridades y puedan actuar pensando siempre en el bienestar de todos, no en cuestiones personales. Y decirle a Dios, Señor, tú saca a quien tengas que sacar y pon a quien tengas que poner, pero que nos dirija por el buen camino. Podemos hacerlo. Cierre sus ojos, por favor, y vamos a clamar al Señor. Padre, te pedimos en esta mañana por nuestra nación, por nuestras autoridades, Señor, que han sido elegidas o han sido puestas en este tiempo. Señor, no queremos caer en el error de alguien que ignora estas verdades. No queremos hacer lo que el no creyente hace, queremos hacer lo que un creyente debe hacer, que un hijo tuyo debe de hacer. Y lo queremos demostrar con nuestro comportamiento, con nuestro ejemplo, no solo con las palabras. Ayúdanos a hacer lo que tu palabra nos enseña. Si bien es cierto, respetar, obedecer, someternos a nuestras autoridades, pero ahora, Señor, y sobre todo, doblar nuestras rodillas delante de ti para que tú puedas obrar en medio de esta crisis que nuestra nación está viviendo y puedas traer tranquilidad, puedas traer calma, Señor, quietud al corazón de nuestros compatriotas. Padre, por favor, ayúdanos, te necesitamos. Inclina tu oído al clamor que tu pueblo cristiano hoy hace, Señor, en diferentes partes de nuestro país, que te clama a ti por paz, por tranquilidad. Sana nuestra tierra, Señor, por favor, oh Dios, y líbranos de todo mal. Ayúdanos, ayúdanos. Ayuda a nuestra patria. Te lo suplicamos, Señor. Que prontamente salgamos de toda esta crisis, teniendo una esperanza viva de que lo mejor está por venir, Señor, con tu ayuda. En el nombre de Jesús, oramos así, Señor. Amén. Amén. El que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Vamos ahora también a tener algunos anuncios. Por favor, tome tiempo para considerar cada uno de ellos y de esa manera participar también en las actividades que como iglesia desarrollamos. Vamos a escuchar. La iglesia
Iglesia Alianza Cristiana de Cusco y estos son nuestros anuncios. Todos los domingos, por el canal de YouTube y Así Cusco Ministerio de Niños, se comparte la palabra de Dios, las lecciones bíblicas que las maestras lo preparan con mucho cariño. No deje de participar y de impartir esta palabra a sus hijos e hijas. Y todos los sábados, a las 4 de la tarde, vía Zoom, se reúnen los adolescentes, esta vez con una serie titulada Conoce y Escoge, Decide. Comunícate con el celular que aparece en pantalla para acceder al link de la reunión. También la Academia Bíblica sigue dictando el curso Mi Nueva Alianza con Dios los domingos a las 10:30 de la mañana. Esta reunión se realiza vía Zoom. Puedes conocer más a nuestro Dios mediante este estudio de su palabra. El lunes 16 de noviembre a las 6 de la mañana inicia los 21 días de oración. Sé parte de este tiempo. Puedes comunicarte con el número que aparece en pantalla o escribir al WhatsApp. Esta reunión es para poder edificarnos y será mediante el Zoom. De igual manera, los matrimonios también continúan su reunión. Esta vez tenemos al GDC1 y el sábado 21 a las 7 de la noche ellos se estarán reuniendo para compartir momentos muy bonitos. Puede comunicarse con Débora o Fernando para que les den el link de la reunión. Este 26 y 27 de noviembre a las 7:30 de la noche se estará realizando la campaña de edificación virtual. Estaremos participando de este hermoso tiempo para todos los hermanos de nuestra iglesia. También puede comunicarse al número que aparece en pantalla para poder darles el link y ser parte de este hermoso tiempo. Los jóvenes siguen reuniéndose cada semana para compartir un poco más de la palabra de Dios. Y este sábado 28 tienen su segunda reunión de celebración titulada Más Fe, Menos Miedo. Será vía Zoom a las 8 de la noche. El Ministerio de Años Dorados, de igual manera, también se estará reuniendo este sábado 28 a las 5 de la tarde. Le invitamos a ser parte de este tiempo y poder así conocer más de Dios e integrarse también unos con otros. La Biblia dice, servir al pobre es hacerle un préstamo al Señor. Dios pagará esas buenas acciones. Vamos a continuar con nuestras entregas de víveres. Puede comunicarse con el número que aparece en la pantalla. Nuestro hermano Oscar estará recogiendo los víveres para poder armar esas bolsas de amor que ayudan y bendicen a muchas familias. Estos han sido los anuncios. Dios les bendiga grande y abundantemente.
Sana